Señor Jesús, te damos gracias por este día, por este primer domingo que venimos a celebrarte a ti, Señor, por tu casa, por nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos para que hoy tu palabra se quede en nosotros y háblanos a cada uno personalmente como tú lo quieres hacer, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, iglesia, para introducirnos en el tema de hoy, vamos a decirles, ya está. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de la fe y del temor, ¿sí? A lo largo de la Escritura, en la Biblia, vamos a encontrar muchos contrastes que nos van a mostrar dos caminos, ¿sí? Y nosotros como cristianos debemos elegir siempre el camino que agrada a Dios, ¿sí? Por ejemplo, en la Biblia se habla mucho de la luz y Dios quiere que sigamos la luz, pero esa luz tiene un contraste. ¿Y ese contraste cuál sería para la luz? Estaríamos hablando de ¿qué? Oscuridad, tinieblas, de la noche, como dice la Escritura. Entonces Dios nos llama a vivir en la luz, pero no en las tinieblas. Si nosotros hablaríamos de que Dios quiere que vivamos en la verdad, ¿cuál sería ese contraste? ¿Qué camino no deberíamos andar? El engaño, el error, la mentira, ¿verdad? Dios quiere que caminemos en la verdad y evidentemente no en el engaño y en las mentiras del enemigo. Y si nosotros dijéramos que Dios quiere que andemos en fe, ¿cuál sería ese contraste? En la Escritura vamos a encontrar que el antife es el temor, la duda, el miedo, la incredulidad, ¿sí? Entonces vamos a centrarnos un poco en la fe y en su antife, que es el temor, ¿no? Entonces, como decíamos, en la Biblia encontramos muchos opuestos, ¿sí? Y esto nos recuerda que la vida cristiana es una decisión constante entre esos opuestos. Elegir entre la luz sobre las tinieblas, la verdad sobre el error o la fe sobre el temor, ¿sí? Y estos contrastes definitivamente van a ser los caminos que van a marcar nuestra vida como cristiano, nuestra vida espiritual. Ahora, sabemos que la fe es la certeza y la convicción de lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Pero si hablamos del temor, vamos a encontrar que en la Biblia el temor se va desarrollando principalmente en dos sentidos. Uno es de forma positiva y es el temor a Dios, ¿sí?, que es la reverencia y el respeto profundo que tenemos por Dios, pero hay uno que se va desarrollando en forma negativa. Y ese es el temor humano que está relacionado al miedo, a la angustia, a la inseguridad. Y hoy vamos a ver cómo la fe y el temor están ligados íntimamente y van por el mismo hilo, digamos. Y en muchos pasajes bíblicos, así aquí en la Escritura, vamos a encontrar un llamado constante de Dios a no temer para cada uno de nosotros. Vamos a encontrar no temas, no temas, no temas, ¿sí? Ahora, el miedo se relaciona mucho con el peligro, ¿verdad? Con las cosas que están relacionadas con la muerte, por ejemplo, y ese miedo puede resultar una emoción dolorosa, ¿sí? Porque produce en nosotros cosas como la alarma, la intranquilidad, nos paraliza, nos estanca cuando queremos hacer algo. Y esto surge cuando nuestras fuerzas parecen insuficientes para solucionar las cosas, ¿sí? Cuando las circunstancias nos superan y cuando nosotros ya perdemos el control de las cosas. Es allí cuando vienen los miedos. Pero por el contrario, la fe nos invita a confiar, ¿sí? Obviamente esa fe nos invita a confiar en el Señor, ¿sí? Y la fe es una certeza profunda de que esta fe va a descansar principalmente en el carácter de Dios. Mientras el temor nos intenta paralizar, la fe nos moviliza a hacer, a ir adelante, ¿sí? Y mientras el miedo trata de encadenarnos, de paralizarnos, la confianza en Dios es lo que nos da libertad para hacer, para seguir adelante. Habiendo dicho esto, vamos a ir al primer punto de nuestra enseñanza, ¿sí?
y es que la fe desafía el temor y vence los gigantes. Y si vamos a hablar de gigantes, pues tenemos que ir a ver la historia de David frente a Goliat. Y se encuentra en el libro de Primera de Samuel 17. ¿Sí? Aquí vamos a ver algunas partes de Samuel 17, 1 Samuel 17, y para poner un poco de contexto, recordemos que el ejército de Israel y el ejército de los filisteos se preparaban para una batalla, ¿sí? Y Goliat, que era un gigante filisteo, todos hemos escuchado de él, era muy alto, era muy fuerte, él todos los días salía a desafiar a los israelitas y causaba miedo en todo el ejército de Israel, ¿sí? Él dice que llevaba una armadura muy pesada y ninguno de los israelitas se atrevía a pelear contra él. Y nosotros vamos a ver qué dice la Escritura. 1 Samuel 17:8 nos dice que Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. Y les dijo, ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre para que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. El temor estaba presente en ellos, en absolutamente todos, desde el rey hasta todos los soldados. Y en 1 Samuel 17:24, un poquito más adelante, nos dice que cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. ¿Sí? Evidentemente nadie se iba a querer enfrentar contra Goliat. ¿Sí? ¿Por qué cuando lo veían tenían tanto miedo? ¿Qué tenía ese Goliat? La Escritura dice que la estatura de Goliat era de más o menos 2.97 metros, o sea, casi 3 metros. ¿Sí? Y solamente su armadura pesaba unos 57 kilos. Imagínense, ¿no? O sea, evidentemente a todos le daba temor. Pero por el otro lado vamos a tener más adelante, como ya vamos a ver en la Escritura, a David. Y David era un jovencito pastor que medía más o menos 1,60 m y pesaba unos 60 kilos. O sea, la diferencia evidentemente era abismal. ¿Sí? Si seguimos avanzando en la Escritura, en 1 Samuel 18, vamos a encontrar que David, este joven pastor, llega al campo de batalla para llevar comida a sus hermanos, sus 3 hermanos mayores que eran parte del ejército de Israel, ¿sí? Y cuando él estaba ahí llevando la comida, escucha el desafío que todos los días Goliat le hacía al ejército de Israel, ¿sí? Y ve que nadie, absolutamente nadie se atrevía a enfrentar a Goliat. Todos estaban despavoridos y tenían miedo, como dice la palabra, ¿sí? Y David se ofrece a pelear con Goliat, ¿ok? Pero David se ofrece a pelear con Goliat porque él confiaba en que Dios podía ayudarlo para vencer a Goliat. El rey Saúl, al escuchar que David quería pelear con Goliat, evidentemente lo mira y duda, dice, oye, tú eres un muchacho y Goliat es un hombre de guerra, un hombre experimentado en la guerra, no tienes ninguna posibilidad. Pero como nadie se atrevía a enfrentar a Goliat, pues, y el único voluntario era David, no le quedó otra que aceptar que David pelee con él, ¿sí? Con todas las dudas y con todo. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a preparar a David para la batalla. Y Saúl se saca su armadura, se la pone a David, pero evidentemente David no podía ni moverse porque no estaba acostumbrado a usarla, ¿sí? Entonces David decide no usar esa armadura, ¿sí? Porque más que ayudarle le estorbaba, no estaba acostumbrado a usarla, él no era un soldado, sino era un pastor, ¿sí? Pero en cambio él toma su honda, ¿sí? Y va al río y elige 5 piedras lisas que le iban a servir, ¿sí? Miren, mientras todo el ejército actuaba con temor frente a Goliat y a todos los filisteos, aparece en escena este jovencito, que era un pastor, ¿sí?
Y él piensa y ve las cosas distintas, ¿sí? De una forma distinta, con otra perspectiva, ¿sí? Él ve las cosas con fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué nos dice Hebreos 11:1? Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos y es tener certeza de lo que no vemos. Y David estaba viendo las cosas como él creía que Dios podía hacerlas a través de él. Mientras todos tenían miedo y pensaban que no podían ver al gigante, David con mucha fe decide enfrentarlo. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ir a 1 Samuel 17 a partir del 45. Y así más o menos se va desarrollando la batalla, ¿sí? Tú vienes, habla David y le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo, miren la fe de David, no había sucedido, y le dice, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza, ¿sí? Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor. Y los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa sacó una piedra y con la honda, ¿sí?, se la lanzó al filisteo hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre la ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Luego de esto corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada, la desenvainó y lo remató con ella y cortó su cabeza. Vemos que David ya le había dicho lo que va a suceder. Vemos la fe de David y vemos cómo esto sucede finalmente, cómo David termina venciendo a Goliat, ¿sí? Entonces vemos que Goliat definitivamente era un gigante que infundía temor a todo el ejército de Israel, ¿sí? Y nadie se atrevía a enfrentarlo, como ya veíamos. Pero David era un joven pastor y confió en que Dios podía usarlo a él para vencer a ese gigante, ¿sí? Pero vemos que la fe de David era más grande que su temor. Todo el mundo tenía miedo, excepto David, ¿sí? Iglesia, en la vida todos vamos a enfrentar gigantes, ¿sí? Esos gigantes nos van a llenar de miedos, nos van a llenar de dudas, nos van a paralizar, nos van a estancar. Esos gigantes pueden venir en forma de enfermedades, de dificultades económicas, de conflictos familiares, de conflictos laborales, a veces de injusticias o a veces de situaciones que nos hacen sentir pequeñitos, ¿sí? Y estos problemas definitivamente se ven como gigantes que parecen imposibles de superar para nosotros. Pero Jesús nos muestra que el camino de la fe verdadera puede ayudarnos a superarlos, ¿sí? Y veamos un ejemplo más. Mateo 17:20 nos dice lo siguiente, ¿no? Recordemos, para poner un poco de contexto aquí, que Jesús estaba con sus discípulos y vino un hombre y le trajo a su hijo a los discípulos de Jesús para que lo sanaran, ¿sí? Pero no pudieron sanarlo y el hombre se lo trae a Jesús y Jesús sana a su hijo, incluso echa demonios fuera de él, y los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos sanarlo? Y Jesús le responde, por la poca fe que tienen, respondió Jesús. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes no hay nada imposible, ¿sí?
Volviendo a la historia de Goliat y David, o de David y Goliat, todos miraban el tamaño de Goliat, ¿sí? Y también el de David, y la diferencia entre ambos evidentemente era notoria, como ya decíamos. Las probabilidades de que David pudiera vencer a Goliat eran mínimas, ¿sí? Goliat era un gigante, ¿sí? A diferencia de David, evidentemente se notaba que había una gran diferencia, ¿sí? Goliat era un hombre experimentado en la guerra, ¿sí? Un soldado de guerra, en cambio David era solo un simple pastor, inexperto, y no tenía ninguna armadura a comparación de Goliat. Iglesia, esta historia nos muestra que no importa lo grande o difícil que parezcan los problemas o las dificultades que estamos enfrentando en la vida, sino que en quién ponemos nuestra fe. Eso es lo importante, en quién pongamos nuestra fe para superar los problemas. Miren, David le dijo a Goliat, tú vienes a mí con lanza, con espada y con jabalina, pero David no le dijo, yo vengo a ti con mi onda. Él le dijo, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Su fe estaba en Dios, ¿sí? Y algo más para cerrar esta historia. David no se centró en el tamaño de Goliat. Por el contrario, él se enfocó en lo que Dios podía hacer a través de él. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al punto número 2. La fe trae paz en medio de la tormenta. Y para ir entrando en este punto, vamos a ir al libro de Marcos 4, ¿sí? Vamos a encontrarnos que Jesús calma la tormenta, ¿sí? Recordemos que Jesús estaba enseñando en la orilla de un lago a una gran multitud que se reunió para ver a Jesús, y él subió a una barca para poder enseñarles desde ahí porque la multitud era mucha, y empezó a enseñarles por medio de parábolas. Y es aquí donde Jesús le enseña la parábola del sembrador, la lámpara sobre una repisa, hablando que una luz no se puede ocultar, ¿sí? Habla de la semilla que crece y también del grano de mostaza, ¿sí? Y esto nos lleva a Marcos 4:35 y nos dice que ese día, después de enseñar a todas las parábolas a la gente, al anochecer dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaban. También lo acompañaban otras barcas y se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a hundirse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, es decir, en la parte de atrás de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron y le dijeron, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó Jesús, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y Jesús les dijo, ¿por qué tienen miedo? Otra vez el temor, ¿no? Y le dijo a sus discípulos, ¿acaso no tienen fe? Vemos cómo los dos van juntos, ¿no? El temor y la fe aquí. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Vemos que los discípulos estaban en una barca con miedo de morir, ¿sí? Por la tormenta, a pesar de que Simón, Pedro, Jacobo y Juan, que eran discípulos de Jesús y eran pescadores, recordemos que Jesús los llamó de ser pescadores y evidentemente eran expertos navegantes, pero aún así tuvieron miedo de la tormenta, pensaban que iban a morir, ¿sí? Y Jesús se levantó y le ordenó al viento y al mar que se calmaran y les dijo a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? Nuevamente el miedo aquí. Y este término que usó Jesús para referirse al miedo en el griego es el deiloi, y es un término duro, ¿sí? Cuando le decía no tengan miedo, les estaba diciendo no sean cobardes, no sean inseguros y tengan confianza, es lo que Jesús les estaba diciendo. Sí, y Jesús al dominar las aguas y la tormenta que se levantaba en las aguas, nos recuerda que no es la primera vez que Él puede dominar las aguas.
Y nosotros vamos a ver para recordar Génesis 1:9. Miren, todos hemos leído Génesis. Y dijo Dios que las aguas, esto sucede durante la creación, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar. Dios estaba moviendo las aguas y que aparezca a lo seco. Y así sucedió. Y a lo seco Dios llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mares. Y Dios consideró que esto era bueno. ¿Sí? Dios agrupó los mares. Él ya lo había hecho antes. Y en Éxodo 14:15 recordamos la historia de Moisés, ¿sí? Y Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Esto ocurre cuando Faraón estaba persiguiendo al pueblo de Israel en el desierto y se encuentran atrapados entre el mar y el ejército de Faraón. ¿Qué pasó aquí? Dios le dijo a Moisés: estira tu vara y abre el mar. Entonces, volviendo a la historia de Jesús y sus discípulos en la barca, vemos que no era la primera vez que Jesús podía dominar el mar. Y les estaba recordando que Él ya lo había hecho y que no deberían de tener temor. Iglesia, si Dios creó el mar, como ya vimos aquí en Génesis, y lo abrió para que su pueblo pudiera pasar como en seco, ¿cómo no va a poder calmar una tormenta? ¿Sí? Ahora, el miedo surge cuando nos olvidamos, ¿sí?, de todo lo que Dios es capaz, de lo que estamos viendo aquí. Y además nos olvidamos que Él está en nuestra barca, Él está con nosotros cuando nosotros lo hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces no olvidemos todo lo que Dios puede hacer y que además Él está de nuestro lado. Esta historia también nos va mostrando que la fe no se prueba en tiempos de calma, ¿sí? La fe se prueba en los tiempos de tormenta, en los tiempos de crisis, en la dificultad. Y vamos a tener dificultades porque Dios ya lo ha asegurado. Juan 16:33 nos dice lo siguiente: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En el mundo afrontarán aflicciones. Van a venir, van a estar. Pero anímense porque yo ya he vencido el mundo. ¿Sí? Entonces Dios nos invita a confiar en Él en medio de esas tormentas, en medio de esas dificultades que las vamos a tener. Ahora vamos a pasar al punto número 3. La fe nos sostiene mientras miramos a Cristo. ¿Sí? Vamos a ir al libro de Mateo 14 para entrar en este punto y para poner un poco de contexto acerca de esto. Recordemos que es la historia de cuando Jesús y Pedro caminan sobre el agua, y esto ocurre después de que Jesús había estado enseñando a la multitud, ¿sí?, y se hicieron tarde y los discípulos le dijeron: Señor, mira, ya es tarde, déjalos ir porque no tenemos comida para darles y no hay un lugar cercano para que ellos puedan comprar. Y Jesús les dijo: ¿y por qué no les dan de comer ustedes? Y los discípulos dijeron: pero no tenemos nada que darles. Apenas aquí hay 2 panes y 5 peces. Y Jesús le dijo que se lo trajeran, dio gracias a Dios, y aquí es donde sucede la multiplicación de los peces y los panes. Y dice la Escritura que comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y aún sobraron 12 cestas que los discípulos recogieron. ¿Sí? Y al anochecer ya Jesús se fue a la montaña a orar y les dijo que se adelantaran a sus discípulos, que se fueran en la barca. Y la barca ya estaba muy lejos, ¿sí? Se hizo de noche y el viento era contrario a la barca. Y aquí dice Mateo 14:25 que en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados, tenían miedo. Y ellos decían: es un fantasma. Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: cálmense, soy yo, no
tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice que tiene poca fe y que dudó. Y cuando subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Si vamos mirando un poco, versículo por versículo, aquí Jesús le dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y aquí vemos que Jesús usa el mismo término, ese yo soy, que cita ya anteriormente en Éxodo 3. ¿Sí? Se cita en Éxodo 3. Recordemos que en Éxodo 3, vamos a ver el versículo 13, pero para poner un poco de contexto, Moisés era un pastor que estaba sirviendo a su suegro Yetro y él estaba apacentando las ovejas en el monte Joreb, dice la Escritura, ¿sí? Y cuando estaba en esa zona, él vio una zarza ardiente. Y le llamó la atención y se acercó y evidentemente no era normal porque la zarza ardía pero nunca se quemaba. Y es aquí donde Dios le empieza a hablar desde esa zarza a Moisés y le dice que él iba a ser comisionado para liberar al pueblo de Israel porque Dios había escuchado el clamor y la aflicción del pueblo de Israel, que ellos estaban clamando por libertad. Dios los escucha y le dice a Moisés, tú vas a ser el indicado para ir a hablar con mi pueblo y decirles que los voy a liberar y también le vas a decir a Faraón que los deje ir. Y Dios, cuando le hablaba a Moisés, Moisés tenía miedo y dudaba de lo que Dios le estaba diciendo. Y Dios en varias veces le vuelve a insistir y le dice, Moisés le dice, no, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Qué les respondo? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Esto es lo que tienes que decir a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Como vemos, con este yo soy, Jesús les está afirmando a sus discípulos que Él es Dios. ¿Sí? Que Él es enviado por el Padre. Si revisamos, seguimos revisando en los versículos anteriores, en el versículo 28 y 29, Pedro pide caminar sobre las aguas a Jesús, ¿sí? Y evidentemente esa petición refleja una fe audaz por parte de Pedro, ¿sí? Porque ninguno más se animó, solo Pedro. Tenía fe, era audaz y Jesús lo invita con un simple ven y le dice ven y Pedro camina sobre las aguas. Pero el versículo 30 nos dice que Pedro luego se hunde, ¿sí? Pero se hunde porque él empezó a fijarse en el viento fuerte. Tuvo miedo, además dice la Escritura, ¿no? Y su fe se debilita. El temor que empezó a sentir Pedro hace que él fije la mirada en las circunstancias, en el viento fuerte, en los problemas, y que quite la mirada de Jesús, ¿sí? Hay un predicador famoso que dice que si el enemigo puede mantenernos distraídos, tiene la batalla casi ganada. Y es lo que estaba pasando con Pedro. Estaba distrayéndose de mantenerse enfocado en Jesús, que era el que lo estaba haciendo caminar sobre el agua. Ahora el versículo 31 nos muestra que Jesús le dice, hombre de poca fe. Veamos que Jesús no niega que Pedro tenga fe. Sí tenía, pero le dice que tenía poca fe, ¿sí? Le dice que su fe era insuficiente frente a la prueba o la circunstancia que se estaba presentando del viento fuerte. Y también le dice, ¿por qué dudaste? Y vemos que esa duda estaba mezclada con el miedo. Y cuando la duda y el miedo se mezclan, es lo que va afectando nuestra fe, el crecimiento de nuestra fe, ¿sí?
Entonces, iglesia, la fe auténtica implica que fijemos la mirada en Cristo, no en las circunstancias. Yo sé que esta es una frase trillada, pero tenemos que volverla a repetir porque es lo que nos enseña la Escritura, ¿sí? También debemos aprender que la fe se fortalece cuando, a pesar de la duda, del miedo y de la tormenta, mantenemos la mirada puesta en Jesús. Es la única forma de mantener nuestra fe firme y fuerte, manteniéndonos en una relación con Jesús. Ahora vamos a pasar al último punto, al número 4. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto. Y el punto número 4 es que la fe hace lo imposible posible. Y para desarrollar este punto vamos a ir a Lucas 8 y vamos a recordar la historia de Jairo, ¿sí? Y de su hija. Vamos a ir a Lucas 8 a partir del 49, pero recordemos que antes dice la Escritura que Jesús regresó y la multitud se alegró porque Él había regresado y cuando lo vieron estaban muy contentos. Y cuando se estaba dando esta escena llegó un hombre llamado Jairo, ¿sí? Este Jairo era uno de los principales de la sinagoga, tenía un cargo religioso. Y él se arrojó a los pies de Jesús y le suplicó que fuera a la casa de él, porque su única hija, que tenía aproximadamente unos 12 años, se estaba muriendo. ¿Sí? Evidentemente él había visitado a algunos médicos, seguramente había buscado la manera de que su hija esté sana, pero no tuvo otra alternativa, nada le había funcionado. Y vino a Jesús, se postró a sus pies y le pidió que vaya a su casa. Y aquí nos encontramos con que Jesús todavía estaba hablando cuando alguien llegó a la casa de Jairo, que era el jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree solamente, ten fe, y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Santiago, y también el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, afligidos por ella. Dejen de llorar, dijo Jesús, no está muerta sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él, porque tenían la certeza de que ella ya estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Ella recobró la vida y al instante se levantó. Y Jesús le dijo: denle de comer a esta niña. Entonces vemos aquí que Jairo, como decíamos, era un hombre de prestigio religioso, tenía autoridad religiosa. Él vino y se postró ante Jesús. Y ese gesto muestra que él tenía fe, que creía que Jesús podía sanar a su hija. ¿Sí? Y cuando Jairo recibe la noticia por alguien que venía de su casa de que ya su hija había muerto, él seguramente pensó que ya todo se había terminado, que no tenía sentido de que Jesús vaya a su casa. Pero Jesús lo invita a no tener miedo primeramente y luego le dice: cree, sigue creyendo, aún más allá de lo que parece imposible, de lo que la gente dice: mira, ya no hay necesidad de que vaya porque no tiene sentido. Contra todo pronóstico tenía que seguir creyendo, y eso es lo que lo invita Jesús a Jairo, ¿sí? Y dice que incluso se burlaban de Jesús porque los otros tenían la certeza y sabían de que ella ya estaba muerta. Vemos aquí que Jairo se acerca a Jesús para pedir una sanidad, ¿sí? Pero Jesús le mostró algo más grande, ¿sí? Jesús le mostró un milagro de resurrección. Iglesia, esto nos muestra a nosotros de que los planes de Dios siempre van a superar nuestras expectativas, ¿sí? Y que la verdadera fe se revela cuando nosotros seguimos confiando, aún en medio de la espera, ¿sí? Y aún frente a lo que ya parece una derrota segura. Jairo tuvo que creer más allá de la noticia de la muerte de su hija. Y él siguió confiando en la palabra de Jesús. Jesús le dijo: cree solamente. Y él confió y pudo ver
a su hija nuevamente. ¿Sí? Para terminar, iglesia, vamos a decir que la fe no elimina el miedo, ¿sí? Pero sí puede vencer ese miedo. Porque nos recuerda que Dios es más grande que cualquier problema que nosotros podamos enfrentar. Y cada historia que hemos visto nos va enseñando que el temor y los problemas nos pueden paralizar. Que esos problemas nos pueden atascar, nos pueden atrasar en la vida. Pero la fe que podemos poner en Jesús puede enfrentar y vencer todos esos gigantes y todos esos problemas que se nos pueden atravesar en la vida, ¿sí? Que el temor nos lleva a pensar que las tormentas y los problemas pueden hacernos perecer, pero la fe trae paz durante esas tormentas, durante esos problemas. Estas historias nos enseñan también que estar distraídos con dudas y con temores puede hundirnos en las profundidades más oscuras. Pero la fe enfocada y aferrada en Jesús es lo que nos va a mantener a flote, iglesia. ¿Sí? Nos enseña que el temor puede limitar nuestra perspectiva de lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Pero la fe que confía en Jesús va más allá de los imposibles. Y uno de los mensajes centrales de la Biblia es que la fe vence al temor, porque Dios mismo es nuestro escudo, Él es nuestra paz y Él es nuestra victoria. Y cuando creemos en su palabra, ¿sí?, el miedo puede transformarse en esperanza, iglesia. Que la incertidumbre puede transformarse en confianza y la debilidad puede ser nuestra fortaleza. Y hoy más que nunca necesitamos recordar lo que nos dice Juan 4:18, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Sí? Entonces vamos a orar para terminar este tiempo y darle gracias a Dios.